la nación de Israel va a ser una de las naciones más poderosas de la tierra, como España, con la llegada del gran monarca y rey de Israel. Hay muchos medios, ya he hablado mucho de lo que el gran monarca, en mi persona, voy a hacer en España. Un país desplomado, arruinado, sometido, acabado. Cada vez más extensa la ferviente dictadura, corrupción y amenazas, paro, crisis, miseria, abandono, ignorancia. Necesita España una mano justa y una mano libertadora. Y como dice la profecía del gran monarca, esa mano va a hacer posible, precisamente en España, libertar a España de la ignorancia, de la pobreza y del terror. Porque ya esto se ha convertido en terror. El asesinato de niños, la corrupción, la inmunidad de los criminales. Es terrible, es un abandono absoluto. Es volver otra vez a la dictadura, al atraso, al miedo. Y a hacerse ricos los de siempre, los de siempre. La iglesia, los banqueros, el gobierno, los reyes, los de siempre, enriquecidos, pisoteando los derechos humanos, asesinando niños, robando a manos llenas, empobreciéndolas. 6 millones de parados es un horror. Por otra parte, la relación España-Israel es lo mismo, han estado siempre hermanados. Israel tiene el problema, es un problema eterno, de la lucha religiosa con los enemigos naturales de Israel, los palestinos, los árabes, los terroristas, etc. Es un cáncer. Siempre el tema religioso, un cáncer que no pueden los judíos realizar, finalizar y traer paz y seguridad. En semejanza, ese Mesías esperado, ese rey de Israel, en mi persona es la misma persona, porque veréis que España e Israel tiene una relación directa. Los judíos de toda la vida han estado en España, desde el tiempo de Salomón. Salomón, con la guía de Dios, escogió España, porque España iba a ser la piedra de toque, la piedra angular para deshacer un sistema satánico. Entonces no se eligió otro. Salomón podía haber ido a otro país del mundo, podía volar a África, a Sudán, a las islas del Pacífico, las Islas Salomón, o a Europa, a Australia. No, escogió España, Tarsis. España ha sido el apóstol de las naciones, Pablo, viajaba frecuentemente a España. Hasta Jonás, si ven la profecía de Jonás, quería irse a España, a Tarsis, cuando Dios le mandó a Nínive a hacer una predicación de que o se volvían de sus males, los ninivitas, o los destruían todo en 40 días. Todo el mundo, el único que nunca estuvo en España, ni en Italia, ni en una parte, fue, como dice en la iglesia, el apóstol Pedro, ni Santiago, ni nada. Esas son leyendas sin ninguna base de ningún tipo. Pero bueno, Israel necesita paz. Los israelitas han sido siempre, de toda la vida, inteligentes, trabajadores. En España, durante siglos, la cultura se basaba casi en su mayor parte en el pueblo de Israel, el pueblo judío. Llevaron cultura, edificios, llevaron prosperidad económica a las naciones. Han sido de siempre muy laboriosos los judíos. Es obvio, y por lo tanto, que en todas partes del mundo, en Norteamérica, en Alemania, cuando antes de Hitler, tuvieran las fortunas más grandes. Es lógico, son inteligentes para hacer negocios. Entonces, el pueblo de Israel necesita, por una parte, paz y seguridad, tranquilidad. Y no saben cómo arreglar los asuntos con la confrontación constante con los terroristas islamistas, con los palestinos, siempre el problema eterno, la inseguridad, las fronteras, las barreras, el odio religioso. El gran monarca, rey de Israel, lo va a arreglar. Una fuente de ingresos para Israel va a ser España. Lo fue en el pasado. ¿Por qué crees que el rey Salomón volaba a España? Lo dice la Sagrada Escritura, ¿no? Varias repetidas veces, la primera carta a los Reyes,
capítulo 10, versículo 22, lo dice continuamente, hacía naves voladoras, iba a España. Y aquí iba a España, a llevarse oro de España, toneladas durante 40 años a Israel, enriquecer a Israel con España. O sea, había una relación directa. Y en España, Salomón hizo la cueva de Hércules, la mesa de Salomón, la dejó allí para el tiempo del fin. Ahora, el entrar con anterioridad en el año 711 costó la ruina a España y la invasión árabe. El despotismo del rey Rodrigo. Ahora es el tiempo de abrir la cueva de Hércules, la mesa de Salomón y el robot que protege la mesa, hecho por Salomón. Salomón se llevó el arca de la alianza en seguridad cuando el templo iba a ser quemado por Babilonia y luego por los romanos. Está en España, conocida única y exclusivamente por mí. Y en España se trajeron el cuerpo de Salomón, también, para testimonio final de Salomón, España, la cueva de Hércules, el arca de todo esto, y el cuerpo de Noé y su familia. Serán todo esto llevado a Israel. La prosperidad de Israel en gran parte, aparte que necesita ayuda económica, es lógico, para la llegada del rey de Israel, pues España tiene una deuda gigantesca, inverosímil con Israel. ¿Y por qué? En el año 1492, la Iglesia, entremetiendo sus narices, como siempre, para ramplar con todo, cuando en aquel año Colón llegó a las Américas, la Iglesia corriendo detrás y esclavizando a todos los sudamericanos, robándole su oro, su tierra, su religión, sus casas, violando a los niños, a las mujeres, quemando niños a montones, millones de indios quemados. Una deuda gigantesca, impagable. Pero es que con los judíos también, porque en el año 1492 la Iglesia pone a sus reyes católicos. Si era el poder y los reyes de la Iglesia, los reyes merovingios del Canaán, o sea, siempre los reyes de Europa son descendientes y son la aliación Estado y religión de los sacerdotes satánicos de Canaán, a la diosa de los cielos, reina de los cielos, a Baal, Mool, a los demonios. Ponían sus reyes y los extendieron por toda Europa. España, con los reyes católicos puestos corriendo por la Iglesia, arramplando con todo, echaron a los judíos, safarditas. Y entonces los judíos tenían posesiones en España, tenían castillos, tenían casas. De hecho, la financiación del descubrimiento de América fue por el dinero de los judíos. O sea, fueron los financiadores de las 3 carabelas para llegar a América. Bueno, pues tenían tierras, casas, dinero, poderes, joyas, tenían de todo. Eran ricos, han sido siempre los judíos ricos. Son inteligentes para el no negocio. Eso es inevitable. Y la Iglesia, aliación con los reyes católicos, dijo que los echara a todos. Árabes y judíos, a todos. Siempre el fanatismo religioso del catolicismo, quemando millones de personas para imponer a la fuerza de hogueras y terror el catolicismo. Y los echó, o había opciones, como a los indios sudamericanos, ser católicos y, si son católicos, esclavos de la Iglesia Católica de por vida. A los judíos lo mismo, quitarles todos sus bienes, les quitaron, y católicos, pero sin nada, o sea, en la mano de esclavos ya, como los sudamericanos. Y los que no querían ser católicos perdían sus tierras, sus bienes, y se tenían que ir de España, a África o donde quisieran, o al mar o ahogarse, o al desierto, da igual. Y echaron a millones, perdiendo sus tierras, sus casas, sus castillos, pues tenían todo. Como los templarios le hicieron lo mismo, quemaron a los templarios y le robaron todo la Iglesia, porque han sido hasta el día de hoy ladrones natos, expoliadores y pedófilos, porque vamos, es criminal lo que han hecho a la pobre gente, millones. Ahora con el rey de Israel vamos a hacer justicia. Vamos a hacer justicia en todos los campos. Al pueblo de Israel le debe una deuda gigantesca en la Iglesia. El Vaticano, la fortuna más grande del planeta. Bueno, pues ahora le va a devolver a Israel, con intereses, naturalmente, sus casas, sus castillos, sus bienes, sus tierras, sus títulos, todo lo que les quitaron, con intereses, porque perdieron todo y empezaron de la nada, con las manos en el bolsillo, muriéndose de hambre. Lo van a devolver con el gran monarca todo a los judíos. Igual que, por ejemplo, cuando Alemania, durante el tercer rey, hicieron lo mismo con el apoyo del Vaticano, como siempre. Mataron millones de judíos asesinados cruelmente en los campos de exterminio. Judíos y no judíos, los opositores al gobierno, opositores al catolicismo, quemados vivos. En los campos de exterminio, con el aplauso y el apoyo del Vaticano, como siempre.
Y cuando terminó la guerra, perdiendo aún Hitler y acabando, gracias a Dios, los aliados norteamericanos, ingleses, franceses y los rusos con el Tercer Reich, la Iglesia seguía y sigue en Alemania también recibiendo los premios y privilegios monetarios, casas y tierras que le robaron a los judíos, que fueron a parar a manos de la Iglesia. Y Alemania les hizo y les sigue haciendo indemnizaciones a los judíos por todos los bienes y las vidas perdidas a los judíos. En España está a falta de eso. Sí, el gobierno español ha dicho al rey, sí, bueno, los safarditas, los descendientes de los judíos, bueno, que pueden tener carnet español, doble carnet, como yo tengo hispano-alemán. Pero eso no es todo, ¿no? Y lo que les robaron, que cayó en manos de la Iglesia, pues con el gran monarca se les devolverá todo. Da igual los bienes. Todavía, gracias a Dios, los safarditas todavía en Israel hablan español. Es como un milagro, no es casualidad. Y todavía son descendientes, recuerdan sus familiares, aquí registro de los que expulsaron la Iglesia, los reyes católicos a Israel, y llegaron allí mendigando, muertos de hambre los pobres. Pues quedan los registros de sus casas, sus bienes, sus familiares genealógicos. Volverán otra vez a España, no solamente con doble carné de identidad, español y judío, no, sino los bienes. Serán reclamados y la Iglesia, da igual lo que hayan edificado o lo que hayan hecho, se le devolverá todo al 100% con intereses. En España también, con la Guerra Civil Española de Franco, pues sigue recibiendo la Iglesia el apoyo a los genocidas, los beneficios económicos, casas, tierras, dinero, posesiones, sin pagar impuestos, como con Hitler, como con Pinochet, como con todos los genocidas del planeta que han aplaudido y apoyado a la Iglesia Católica. Y haremos cosas en España, ya lo he dicho en otros mensajes, como gran monarca, la Iglesia devolverá a los españoles todo lo que le siguen robando. La Iglesia sigue robando, es su afán dinero, casas, tierras, museos, jardines, colegios, robando, o sea, pero con descaro. Roban y se lo ponen a las inmobiliarias y lo venden, ganan millones. Robando, pero con todo el descaro del mundo. Bueno, pues como gran monarca le van a devolver todo a los españoles, a los judíos. Todo, hasta el último céntimo con intereses. Y aparte de eso, en España, pues no van a recibir ni un céntimo de subvenciones a la Iglesia. Ni un céntimo. Se romperán relaciones diplomáticas con el Estado Vaticano. España no tiene por qué pagar nada ni al católico, ni a islamista, ni a budista, ni a anarquista, ni a satanista. Cada uno es libre de creer lo que le dé la gana. Esa es la libertad real democrática. Si uno quiere aceptar su religión, el catolicismo, obligado a base de hogueras, pero la quiere aceptar, está de acuerdo, es libre, pero que lo pague de su bolsillo. O sea, a los clérigos que los pague él, que haga una cuenta corriente, el Vaticano diga, el que quiera dar su paga mensual, que la ponga. Pero el que no quiera dar nada, nadie se lo obliga. Y haremos una cosa, entre las muchas cosas que haré, el Valle de los Caídos que obligó la Iglesia Católica a un monumento cíclope para enterrar al dictador. Bueno, pues, y aparte monasterios al lado, que hicieron también para dar culto sagrado al dictador día y noche. Se demolerá todo con el gran monarca. Y esas zonas, se demolerá, Valle de los Caídos, el demolido, y los monasterios demolidos. Y esa zona será para residencias gratuitas para todos los pobres españoles que trabajaron de esclavos para hacer el Valle de los Caídos y todos los que fusilaron el franquismo, todos los que encarcelaron, los torturaron, hombres y mujeres. Residencias, toda aquella zona para los perjudicados durante la Guerra Civil Española que murieron horriblemente en cárceles franquistas, fusilados, torturados, masacrados. Franco con la Iglesia Católica trajo moros para matar gente y para violar mujeres de África en su guerra civil, en la Santa Cruzada de Liberación Española. El gran monarca tiene perspectiva y con ello libertad en todos los sentidos, libertad religiosa, libertad económica. España va a ser una potencia mundial con el gran monarca. Israel igual, hermanados, es necesario, hermanados porque han sido siempre hermanados españoles e israelitas. La mayoría perdón, de los españoles son descendientes de judíos, o sea, la mayoría, yo también soy descendiente de Salomón. Llevaremos el cuerpo de Salomón perfectamente conservado a Israel y el cuerpo de Noé, sus mujeres, 3 hijos y 3 hijas a Israel. Y allí el templo que se está construyendo se va a construir en su lugar original,
con el rey de Israel, conmigo, haremos arreglos, eso es una promesa, yo siempre cumplo lo que digo, y haremos arreglos para que no haya impedimentos, haremos tratos, y si en el emplazamiento de Herodes el Grande, que se ensanchó más la plaza original donde estaba el templo de Salomón, se hará posible para que se construya un templo, y allí llevaremos el arca de la alianza. España va a ser una potencia mundial, Israel igual, y esos 200.000 millones que se lleva la Iglesia a la fuerza bruta de todos los españoles, sean o no sean católicos, eso ya que se vayan olvidando. Y todo lo que han robado y siguen robando durante toda la historia de los españoles lo van a devolver todo. Y a los templarios, y a los cátaros, y a los valdenses, y a todo el mundo. Porque han vivido del robo y de las matanzas y de quemar gente viva para imponer el catolicismo. Con el gran monarca llega el declive y el apocalipsis de toda esta gente, la caída de Babilonia. Y es necesario, Israel, no olviden una cosa. Jesucristo, sus apóstoles, sus discípulos, y su madre, y su padrastro, y todos los discípulos y discípulas de Jesucristo, todos eran judíos. No olviden eso. Luego, la historia hay que escribirla de otra manera. Españoles y judíos son hermanados. Si no hubieran echado a la fuerza del terror a los judíos, España ya fue, y si hubiera sido una potencia mundial, más que Babilonia la Grande. El gran monarca, el rey de Israel, está ya presente. Los judíos lo están esperando. Están indecisos y ahora han amenazado a Netanyahu porque ya me quería llamar y me llamará para hacer los arreglos para recoger mis derechos como rey de Israel y empezar los preparativos para engrandecer a Israel. Por eso están haciendo el llamamiento a todos los judíos del mundo que se vayan a Israel, porque va a ser una potencia mundial como España, con el gran monarca, el rey de Israel. Todo esto es histórico y es real, no se fantasea. Y todo lo que he declarado, lo que pasó y lo que va a suceder es cierto. Y tengo muchos ayudantes, cada vez más seguidores, amigos, que me están ayudando excelentemente y que es una guerrilla, no como la de Fidel Castro y Che Guevara para liberar a Cuba de un país, sino para liberar al mundo entero de Babilonia la Grande, la gran ramera, porque sus días se acaban. Un fuerte abrazo, amigos y amigas, guerrilleros judíos. El gran monarca, rey de Israel, va a hacer cosas grandes por vosotros, para acabar con los dictadores, con los criminales, asesinos de niños, con los corruptos, con los ladrones, con los satanistas. ¡A por ellos, que son pocos y cobardes!